Buen viernes para todos y para todas, Fernando. Ahí buen estamos. viernes. Bien, Llegamos muy al bien. final de la semana, pero con mucho trabajo por delante. Sí, Un ya proyecto grande para leer. Sí, exactamente. Y además hay comisiones citadas para la próxima semana. Está la comisión respecto a la situación de la criptomoneda Libra también. Ahí veremos si se destraba o no se destraba la conformación de las autoridades o a ver de qué manera va a empezar a estar funcionando y haciendo las citaciones correspondientes. Pero el proyecto respecto al tema de, bueno, rescatar los dólares del colchón es uno de los temas centrales, uno de los ejes centrales que plantea el oficialismo aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a los títulos muy rápidamente y tenemos un gran programa por delante. Principio de inocencia fiscal, proyecto de ley con modificaciones al Código Civil y Comercial. Aprobaron declaración de emergencia para distritos bonaerenses y santafesinos. Fue por unanimidad por el temporal que azotó la zona norte de la provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe. Diputados aprobó y giró al Senado. La emergencia en discapacidad será en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre del 2027. Bueno, y decíamos, ¿no? Un viernes que termina la semana, una semana con anuncios, una semana con anticipos, con presentaciones y finalmente lo que todos estábamos esperando hace varios días, este proyecto, como bien decíamos en los títulos, que tiene que ver de inocencia fiscal, que, bueno, modifica muchas leyes, entre ellas el Código Civil y Comercial, pero también principalmente en la ley penal tributaria y también impuesto a las ganancias. Es una modificación bastante profunda. Ahora en un rato la vamos a ir también desmenuzando porque a medida que vayan pasando los días y los diputados vayan profundizando en este proyecto de ley, van a empezar a dar sus opiniones. Algunos lo hicieron a través de las redes sociales, algunos ya empezaron a hacer una lectura transversal del proyecto y plantear sus opiniones y otros, bueno, lo estarán analizando porque todavía en la agenda no está previsto a dónde va a ser girado este proyecto. A ver, en principio, ayer hizo uso de la palabra en Casa Rosada el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Esper. Una de las comisiones, es posible que sea la comisión cabecera, la comisión de presupuesto, la que analice esta iniciativa. Veremos si también se amplía a otras comisiones para poder llevar adelante este debate o únicamente va a ser presupuesto. Y ahí se avanzan con el dictamen o los dictámenes y posteriormente el recinto, ya en pleno, empieza la discusión. Hoy a la tarde hubo un tuit de Oscar Goscarreño. Planteó que esta iniciativa ya tiene dictamen de comisión en un proyecto, en una iniciativa que han trabajado ya varias comisiones y que han dictaminado. Ahora vamos a enseguida también a ir ampliando ese tema, a ver si hay coincidencias de este proyecto con lo que plantea o lo que planteó Oscar Goscarreño con el respaldo de varios diputados nacionales. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera y colega Silvia Rascher, que sabemos que estuvo detallando en el programa con José Di Mauro todo lo que tiene que ver con este proyecto. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bien, buenas tardes. En el proyecto técnicamente tendría que ir solo a presupuesto. Los proyectos penal tributarios normalmente van solo a presupuesto. No sé si habrá otra decisión de la presidencia de la Cámara, pero normalmente van solo a la Comisión de Presupuesto. Fundamentalmente es una ley para modificar la ley penal tributaria. Ahora vamos a ver, a mí me dijeron que la semana que viene lo van a empezar a tratar con invitados, pero hay que esperar un poco. Por ahora en la agenda no está. No está, por ahora en la agenda no está. Y eso hace que, bueno, por ahora no se sepa bien en qué momento va a incorporarse a esta agenda de comisiones, pero bueno, un dato ya está, que haya sido José Luis Esper quien lo presentó, que es quien va a llevar adelante el debate, bueno, por lo menos anticipa Silvia que por la Comisión de Presupuesto va a estar. No, presupuesto va a ser la cabecera y posiblemente sea la única. Generalmente cuando
a ver, Sí. como principio, cuando hay un proyecto que le importa mucho al Poder Ejecutivo, Sí. le trata de reducir los giros Claro, como obviamente. primera medida. Y estos proyectos que yo he visto de reformas del penal tributaria normalmente solo fueron a presupuesto. Claro. Vamos a repasar, ver ¿te parece? Vamos a ver qué es lo que decía José Luis Esper, ya que lo estuvimos nombrando. Queda en manos entonces de los diputados y de los senadores de la Nación elegir entre dos opciones, solo dos. O acompañan este proyecto y permiten que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial de una buena vez, o se oponen y condenan a los argentinos a esconder sus ahorros bien habidos, condenándolos a la informalidad y a la evasión. O están con la gente, o conspiran para seguir arruinándoles la vida. Casta. No hay intermedio. Este mensaje también va para los gobernadores que aún no adhirieron al régimen. Va para el soviético de Axel Kicillof, que ha arruinado a la provincia de Buenos Aires. Va para La Pampa, para Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe. De algunos, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no esperamos prácticamente nada, porque le ha dedicado su vida entera a arruinarle la vida a los argentinos, primero cuando fue ministro de Economía y ahora a los bonaerenses en su segundo mandato, luego de un desastroso primer mandato. Todos estos son los culpables del problema. Es entendible que no puedan ser parte de la solución. Pero para lo demás, quedan ustedes, diputados y senadores de la Nación, elegir si quieren devolverle la libertad a los ciudadanos de sus provincias o si quieren persistir con este sistema perverso que tanto daño le ha causado al país. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba José Ese Luis Esper, momento. acompañado por el titular de ARCA, que seguramente cuando se abra la discusión con invitados va a ser el primer invitado, ¿no? Seguro. A venir Él y el secretario de Hacienda tienen que ser los primeros invitados. El ministro Claro. de Economía no va a El venir. ministro de Economía no vino nunca ni a presentar el presupuesto. No me imagino que venga a dar esta explicación técnica. No estuvo allá en la conferencia de prensa. Ya da una señal respecto al tema. Me- Pero bueno, hoy también tenemos con Silvia para compartir ahora unas placas que estuvo preparando sobre el Sí. financiamiento universitario, que fue uno de los temas también que se estuvieron planteando en la sesión. Bueno, a ver, que no llegó finalmente a votarse, ¿no? Ujú. Porque la idea de gran parte de la oposición era poder votar el emplazamiento, es decir, ponerle fecha, ponerle día, ponerle hora a la discusión en un plenario de comisiones. Emplazar a la Comisión de Presupuesto, a la Comisión de Educación y ahí llevar adelante lo que es esta iniciativa y hasta también ponerle día en el cual se iba a firmar el dictamen. Ahora ¿no? con el ingreso del proyecto nuevo me parece que va a quedar un poco relegada la Claro, discusión de presupuesto. exacto. Recién cuando haya una nueva sesión, ahí posiblemente la oposición trate de, bueno, juntar Sí. voluntades, construir mayorías Exactamente. y volver a insistir. Porque además, no solo que se cayó por falta de quórum, Sí, pues ya se eran casi levantaron las y se 2:30 de la fueron, ¿no? mañana, no solo se cayó la discusión o la posibilidad de emplazar a las comisiones para discutir el fondo para las universidades, el presupuesto, sino también lo que se cayó fue la posibilidad de discutir la situación de la declaración de emergencia para la pediatría en general Sí. y puntualmente la situación del Hospital Garrahan. Ujú. Así que eso Exacto. quedó pendiente. Sí, eso quedó pendiente porque en general, no sé, a mí me parece que es un ABC. Tenés que, los emplazamientos se tienen que tratar en otros horarios. Los emplazamientos se tratan al principio de la sesión, en el medio de la sesión, Claro, pero al final Fracasan. fracasan porque todos se van. claro. Ya habían pasado 14 horas de sesión. Es muy difícil mantener a los diputados después de 14 horas Claro. de sesión sentados. Si vos estás muy interesado, lo tenés que plantear antes. Exacto. ¿Y de qué se trata entonces estos Bueno, proyectos que entonces- están dando vueltas? Claro, este proyecto que está dando vuelta es fundamentalmente una presentación de los rectores acá en el Congreso Nacional, que le fue encabezado por Blanca Osuna, que los recibió y participaron como 50 diputados. Fue una presentación importante. Fue un proyecto que hicieron los rectores. Los rectores no quieren parches. Los rectores quieren que se discuta en el Congreso una ley integral. Ujú. Ya no quieren más
te doy tanto, me sacás tanto, quieren que digamos, que el proyecto de financiamiento tenga un porcentaje del PBI. Bueno, o sea, que sea proporcional siempre y vaya aumentando de manera aumentando permanente. De acuerdo al PBI. Claro. Ahora, todavía no hemos logrado que cumplan el 6% de la educación que inicial, es prioritaria, que es la educación primaria y secundaria. Claro. Vamos a ver cómo pueden lograr este objetivo. Lo veo un poquito más complicado, porque ni siquiera lo pudieron lograr en otros gobiernos donde el tema universitario tenía un peso para esos gobiernos prioritario. Pero bueno, ellos insisten, hicieron el proyecto, así que les vamos a contar un poco de qué se trata. El proyecto que presentaron los rectores acá en el Congreso Nacional, como veíamos en la primera placa, vinieron acá, estuvieron reunidos, fueron recibidos por la mayoría de los diputados de los bloques más opositores. Los recibieron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, también estuvieron diputados de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica, que son, digamos, los diputados de la Coalición Cívica y de Democracia para Siempre son los que más están impulsando el tema del financiamiento universitario. Sí. Inclusive hay un proyecto de Maximiliano Ferraro y alguno de Diana Tabela, para poder impulsar, digamos, un sistema de financiamiento universitario, pero no es tan amplio como el proyecto que están proponiendo los rectores. Ahora vamos a ver en la segunda placa de qué se trata. Bueno, el proyecto se va a tener que tratar en unas comisiones de presupuesto y educación y presupuesto, y para eso, como es probable que la comisión de presupuesto no sea citada, como ha pasado en otras ocasiones, los opositores van a tener que esperar una sesión para poder emplazar a las comisiones. Se está pensando que podría llegar a haber sesión recién entre el 25 y 26 de junio para ver si pueden tratar el problema, el proyecto de ahorro de los ahorros en dólares. Ah, bien, ahí lo pondrían. ¿Y qué busca el proyecto en definitiva? Bueno, y el proyecto en definitiva busca asegurarse un monto fijo anual del equivalente al 1,5% del PBI, digamos, en el 2031, y empezar en el 2026 que sea del 1% del PBI. Digamos que sea progresivo, que se vaya aumentando a través de los años. Esa es una de las metas, la meta más importante que tiene el proyecto. Claro. Después... Esto está inspirado también en ese proyecto sobre el financiamiento de la ciencia y tecnología, ¿no? Exactamente. Bien. Está inspirado en ese proyecto. Vamos a la placa siguiente. ¿Qué más propone el proyecto? El proyecto también plantea que el gobierno convoque a paritarias para definir una recomposición salarial de los docentes y no docentes para compensar la inflación desde diciembre del 2023 a la fecha. Obviamente se les dio aumento, lo que quieren compensar es la diferencia entre el aumento otorgado y la inflación que existió en este año y medio. Esa es una de las metas. Y después también plantea un sistema de actualización, lo vamos a ver en la placa siguiente. Proponen una revisión cada 3 meses para que no queden desactualizados y que cada 3 meses se actualicen como las jubilaciones, en base digamos, a la inflación que publica el INDEC todos los meses, salvo que exista un acuerdo más favorable para los trabajadores. Que si es superior a la inflación, se tiene en cuenta eso. Eso es uno de los puntos centrales que tiene el proyecto. También tiene otros puntos centrales que tiene que ver con las carreras estratégicas. En Argentina hay muchas carreras nuevas estratégicas para impulsar el desarrollo y la ciencia, y se propone crear un fondo de 10.000 millones de pesos para esos, digamos, para esas carreras que son importantes. ¿Y cuáles son esas carreras, digamos, las carreras de tecnología? Podrían ser las carreras de tecnología, podrían ser las carreras para incentivar la explotación, digamos, en todos los vaca muerta, digamos, todas las carreras nuevas que hoy en día se están desarrollando para fomentar el progreso argentino. Claro. Que está basado mucho en el tema energético. Y ahí es donde plantean también esas diferencias y lo que vos decías, Silvia, que es más completo
el proyecto de los rectores que el presentado por Dania Tabelli y Maxi Ferraro. Claro, porque es más integral. Están Más planteando integral. un porcentaje del PBI que no lo plantean los otros proyectos. Claro, para que sea esa proporcionalidad, la inversión, bueno, inspirado en toda esa trayectoria que se hizo ya Sí. con la ley de financiamiento educativo allá para el año 2006, el otro que se hizo también de financiamiento de la ciencia y la tecnología en el año 2021, 22, me parece que fue finalmente, creo que en el 22. Y ahora el tema, bueno, es el cumplimiento, ¿no? De Claro, estos procesos porque son estándares que después no se alcanzan, no se Sí, financian. igual no va a ser fácil avanzar con este proyecto y si se avanza es muy probable que el gobierno quiera vetar este proyecto si no tiene un sistema de financiamiento, porque no tiene un mecanismo de financiamiento. Hay que ver en cada propuesta de financiamiento que hay en el tema de los jubilados, en el tema de la discapacidad, en el tema universitario, hay que ver si el gobierno acepta modificar las variables que tiene de sus gastos para sacarle a un sector o sacarle a un ente y dárselo a Claro. los jubilados, para el sistema de discapacidad o para las universidades. Eso va a ser un motivo de debate más adelante. Hablaba de las jubilaciones, exacto. justamente. Silvia hacía referencia a ella, que fueron los temas que se debatió en la sesión, y estuvo en el programa Quórum el diputado Garrido de la provincia de Santa Cruz, ¿no? De Somos Santa Cruz, el partido provincial que representa al gobernador. Exactamente, por Santa Cruz. Por Santa Cruz. Santa Cruz, exactamente. Bueno, habló Garrido de esta manera. Que el tema, yo lo separaría en dos cuestiones. Primero, lo que está instalado en la comunidad, que es el tema previsional, que no era un tema que había que discutirlo, no se puede esquivar mucho más tiempo, así que ahora estará en la decisión de los senadores. Después yo me abstuve y tengo, digamos, los argumentos de por qué. Y el otro tema fue, digamos, volver a tratar de destrabar lo sucedido con la comisión de Caso Libra, que no puede arrancar, que está 14 a 14, y bueno, tratamos ahí en la reunión de presidentes de bloque de buscar una alternativa para ponerla en funcionamiento y que la oposición tenga digamos, herramientas para comenzar un proceso de investigación o de trabajo y bueno, y la oposición, junto con el oficialismo y otras fuerzas provinciales, puedan destrabar las autoridades, que era el punto en cuestión. Bueno, ahí estaba el diputado Garrido, hombre de la provincia de Santa Cruz, del partido, bien como se llaman, de Claudio Vidal, Claudio Vidal, sí, del exdiputado exdiputado nacional Claudio Vidal, planteando en definitiva el tema de las jubilaciones, un tema que ya está en el Senado. Sí. Y veremos cuáles son los tiempos del Senado. Hoy averiguando un poco en la Cámara Alta la estrategia del oficialismo, sabe que los números No les les son dan favorables. Exactamente, tiene una mayoría importante, Unión por la Patria, 34 senadores. Saben que con otras fuerzas políticas, con lo mínimo que de Puedan acuerdos conseguir políticos, algunos radicales, van a tener algunos los del números PRO para- que estén exacto, un poco menos para cerca del gobierno. exactamente, para ratificar la sanción de la Cámara de Diputados y quedará, en definitiva, en la decisión La del suerte. presidente Javier Milei la posibilidad de vetar o no este proyecto de ley. ¿Qué es lo que está haciendo el oficialismo? Dilatar la discusión. Demorar lo más posible. Demorar lo más posible, dice que llegue al recinto en julio. Mm. Porque en el medio de esta discusión a lo largo de las próximas semanas en el Senado está la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, Ajá. para la semana del 20, después del 20 de junio, después del feriado. junio, después del feriado. En la semana siguiente ahí va a estar presente el jefe de Porque gabinete. todavía me parece que no lo mandó, diputados, porque tenía que incluirle muchas modificaciones. Mirá Claro. que hay que incluir todos los cambios que se hicieron Durante el debate. recinto. Fue una queja lo dije en el otro programa, fue una queja de Martín Menem durante toda la discusión en particular de los dos proyectos, de que se trabajan, de que tienen que venir con mayores consensos y mejor trabajados los proyectos, porque se empiezan a discutir temas de fondo adentro de la discusión en particular y se vuelven muy complejos, especialmente pasó con la ley de discapacidad. Sí, bueno, los proyectos son complejos y los acuerdos a veces están sostenidos en los términos más generales, ¿no? Claro, Y como ya claro. en varios dictámenes
sintetizar es bastante complicado. Había 14 en jubilación. Claro, un montón, entonces es como difícil ahí. Pero también lo que hay que plantear es que, bueno, también como hay mayorías tan esquivas y tan volátiles, al oficialismo le pasa lo mismo con la negociación de los proyectos. Claro. Cuando llega al recinto y necesita algún voto que no fue consensuado porque no estaba en la comisión, bueno, tiene que conceder modificaciones, ¿no? Exactamente. Entonces se plantean todas esas situaciones que son muy complejas para tratar los proyectos. Yo creo que le cuesta más al oficialismo poder juntar los votos que a la oposición. Claro. Bueno, en año electoral la oposición intenta también diferenciarse un poco. Hay muchos que vencen mandato y tienen idea de, bueno, ver cómo renuevan ellos o sus espacios, porque lo que siempre recordamos en estas elecciones, la mayoría de las bancas que se ponen en juego son de los bloques opositores, ¿no? Que vienen con trayectoria en el Congreso y que el gobierno de Javier Milei y el bloque oficialista tenía solamente 2 bancas en ese momento, Claro, ¿no? Entonces es mucho para ganar y poco para perder. Y ahí está también el juego de los gobernadores, que tienen en este periodo parlamentario y en el anterior una incidencia muy fuerte. No solo hacia los diputados, sino también hacia los senadores nacionales. Por eso va a ser clave la posición que asuman los gobernadores, inclusive gobernadores peronistas, para respaldar el proyecto de inocencia fiscal. Claro. Cuando yo pregunté a algunos diputados qué pasó, que bajaron al recinto y además acompañaron en la votación a sectores de la oposición, digamos, rompiendo la tradición de acompañar habitualmente como Tucumán. al oficialismo, como sucedió con los diputados de Tucumán o como sucedió también con diputados de Trabajo. De Producción y Trabajo y los de la provincia de Salta. Ajá. Sí. Bueno, me dijeron, mira, tiene que ver con temas electorales. El contexto es otro. Discusiones electorales, no tanto con la discusión legislativa. Tienen que ver con discusiones de armados electorales entre la provincia, es decir, el gobernador, y la Casa Rosada. Y también algunos gobernadores están tranquilos porque saben que se va a vetar el proyecto. Vamos a ser sinceros. Quedan bien ahora. Quedan bien ahora y después resuelven. Porque el año pasado, cuando se vetó la ley jubilatoria, algunos que se habían sentado a levantar la mano a favor, después respaldaron el veto. Claro. También hay o que estuvieron ausentes. Que eso también genera una distancia, una diferencia en cantidad de números, ¿no? Por eso uno fue con 87, otro fue con 83, Claro. en proporción con la cantidad de presentes. Sobre el total de la Cámara, sobre los presentes. Entonces hay que ver. Juega muy fino ahí la estrategia con las ausencias, que es una manera también sutil de proporcionar o facilitar el acceso al veto o a ratificar el veto, ¿no? Que en ese sentido también los gobernadores tienen cierta cintura, podríamos decir, para ser delicados, para acomodar estos discursos y no quedar como quienes rechazan una demanda que alcanza a 6 millones de personas, que es la jubilación, y que están en todos los distritos, no están concentrados en Buenos Aires o en la capital federal, ¿no? Son reclamos que son transversales a todos los territorios. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? La primera de este viernes. Regresamos enseguida. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas.
El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, Fer, con repercusiones de la sesión, obviamente, parte de lo que ha quedado, algunos diputados ya conversando con nuestros colegas de Diputados TV y también las novedades respecto a este proyecto que acaba de ingresar, que tuvo varios anuncios y que tiene que ver con modificaciones a la ley penal tributaria, ¿no? Por esta definición de, en una primera instancia, incrementar los umbrales de lo que se puede declarar sin justificación, ¿no? Los dólares que mucha gente ha capitalizado, parte de sus ahorros, lo que ha podido capitalizar en estos años y que por las distintas estrategias económicas que han tenido los diferentes gobiernos y las dificultades de obtener dólares en la Argentina, los celos que tienen con los dólares también los ministros de Economía, bueno, hacían complicada en el mercado regular acceder a estos bienes, a la moneda de cambio. Así que va a comenzar a haber toda una serie de definiciones por parte de los diputados. Lo poco que pudimos saber fue por los anuncios que se hicieron en los últimos días, pero ya con el texto empieza a haber más claridad. Sí. Estoy buscando el tuit de Oscar Agoscarreño, porque Oscar Agoscarreño hoy planteó que es un tema que ya discutió esta Cámara de Diputados y que, por lo tanto, ya tiene el dictamen correspondiente y, por lo tanto, no tendría que estar, digamos, discutiéndose nuevamente, o por lo menos hace la salvedad. Agoscarreño lo postea en la jornada de hoy, dice: el proyecto que presentó el gobierno sobre el régimen penal tributario ya existe, tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre del 2024. Está diciendo el diputado de Encuentro Federal. No hace falta empezar todo de nuevo, podemos aprobarlo la semana que viene, mientras el nuevo texto recorrería comisiones, giros y dictámenes. El que ya tenemos no tiene disidencias y lo firman incluso diputados del oficialismo. Tomemos ese orden del día y tratémoslo ya. No perdamos tiempo solo para que una ley tenga la autoría del presidente por una cuestión de agenda comunicacional. Y habla del orden del día número 719 de sesiones ordinarias del 2024, que está impreso el 20 de noviembre del año pasado. Me parece que tiene algunos otros puntos que son importantes, especialmente el tema de la prescripción, el tema de... Sí, lo que él dice tiene razón, pero hay otros puntos que son importantes que no están dentro de ese dictamen, capaz que se lo puede tomar como base y modificar tenerlo ese a la dictamen. vista, como se dice, ¿no? Claro. Y también, modificarlo en el recinto a lo mejor mismo. Claro, no, y también las discusiones... en comisión porque hay puntos que son importantes. Sí, y también la discusión en torno, lo que un poco reclama el diputado Agoscarreño, es que se haga un diálogo más fluido entre oficialismo y oposición, entre el Congreso y el Ejecutivo, porque... Bueno, que se ha presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, una comisión que no está funcionando en el contexto del Ministerio de Economía, en un año electoral, bueno, tiene más una lectura de otras características que la intencionalidad de desarrollar un debate acá. De hecho, en el fragmento que nosotros compartimos hace un rato de esa presentación, el propio expert planteaba que hay dos opciones, aprobarlo o rechazarlo. No puso sobre la mesa el diálogo político para las posibles modificaciones. Porque yo no creo que esté en ese proyecto los 100 millones de elevar, elevar al monto a 100 millones para considerarse evasión fiscal. No creo que esté en ese proyecto. Vamos a hacer un punto clave. Vamos a seguir repasando entonces lo que decían los diputados respecto a su análisis de, en este caso, la sesión. Es el caso del diputado Carlos García de la Libertad Avanza del Chaco, que habló con nuestros colegas de la bancada en la jornada del día de hoy sobre, bueno, distintos procesos que se dan y lo que él considera de lo que está sucediendo ahora entre el diálogo de oposición y oficialismo, atravesado sin duda por la campaña electoral. Yo creo que hay un sector de la política también un poco que está pensando en octubre y utiliza estos temas tan sensibles que son discapacidad, que son sistema previsional, jubilaciones, un poco para ver de qué manera pueden llevar agua para su molino, pensando de manera, si se quiere decir, puramente electoralista. Hay muchos discursos pegados de ideología, cuando la realidad nos dice que, bueno, que el sistema previsional en el mundo, digamos, está en crisis
y más el sistema previsional argentino, donde los gobiernos anteriores se dedicaron prácticamente a dejarlo, a fundirlo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que en realidad, ya te digo, hay un sector de la política que de manera irresponsable, sin tener en cuenta la mirada del Ejecutivo, porque el Ejecutivo, digamos, está trabajando, e incluso obviamente que tomó algunas acciones en pos de resolver y no seguir poniendo parches como se ha venido haciendo durante muchos años y han llevado a los jubilados a estar en esta situación. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos García, que también habló, el diputado del Chaco, habló sobre otro de los proyectos que aprobó la Cámara de Diputados esta semana y que ahora el debate va a pasar al Senado Nacional. El tema de la moratoria previsional. García decía lo siguiente. Que es una receta que la venimos aplicando hace muchos años y nos ha llevado a esta situación. Entonces, es decir, lo planteaban diputados de La Libertad Avanza, incluso de otros espacios políticos. Es decir, si tenemos que seguir aplicando las mismas recetas o las mismas soluciones para generar los mismos problemas que hemos generado. No tendremos que pensar otra manera, otra forma de ver a ver cómo lo resolvemos, de, como decís vos, tratar de trabajar sobre el empleo, tratar de trabajar. Yo te cuento, digamos, o sea, soy vengo del sector privado, digamos. Hay personas que están trabajando como parte de, es decir, en la construcción. Tenía 4 empleados, de los 4 empleados, 3 cobraban una pensión y no querían estar en blanco porque se le iba a sacar el beneficio. Entonces, sí, también cualquier empleado de comercio, digamos, porque en realidad los sueldos del interior también hay que entender que son diferentes a los sueldos por ahí de la capital. Claro. Entonces, por ahí hay gente que cobra más sumando la asignación y los beneficios que el sueldo mismo que puede llegar a tener dentro de un comercio, qué sé yo, cosas así que en realidad tenemos que discutirlas seriamente y ver de qué manera la abordamos para empezar a encontrar una solución definitiva, pero siempre teniendo en cuenta lo que el Ejecutivo propone, porque es indispensable, porque él es el que está gobernando y que tiene que tomar las decisiones. Obviamente que no se puede hacer un proyecto sin tener, es como que los proyectos impulsados por el gobierno nacional, me refiero a un ejemplo de la ley base, es decir, se contempló la opinión y la postura de varios espacios políticos a tal punto que de todas las leyes, de todas las iniciativas que tuvo, que eran alrededor de 1000, quedaron 300. Entonces, quiere decir que hubo voluntad del gobierno de escuchar a la oposición, de tener en cuenta esos planteos y de poder trasladarlo, digamos, a la ley base que salió. Bueno, la oposición quiere hacer un proyecto donde no se tenga en cuenta la mirada del gobierno nacional. Al contrario, se trata de ponerle palo en la rueda, tratar de hacer financiar, de lograr que buscan un impacto fiscal que provoque una desestabilización, que nos tenga que obligar a emitir plata, que nos tenga que obligar a pedir deuda, que nos tenga que obligar a subir impuestos, que al final la plata que le vamos a poner al jubilado por un bolsillo, le terminamos sacando por otro. Entonces creo que, vuelvo a repetirte, ayer se demostró que hay otras intenciones, que es desestabilizar al gobierno, tratar que al gobierno de Javier tenga problemas, ¿no? en este sacrificio que hizo todo el pueblo argentino de tratar de tener una estabilidad, de tratar de tener una baja de inflación, los números en orden, y entonces que al gobierno empiece a tener problemas, ¿no? Esa es la idea, creo, que esconden los proyectos, y que por ahí seguramente habrá algún diputado, ¿no?, que con buenas intenciones cae en la trampa del kirchnerismo específicamente, que trata de hoy llevar una solución mágica a los problemas que ellos mismos generaron. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos García hablando sobre lo que fue en definitiva y la interpretación que hace el diputado respecto a los motivos por los cuales ese sector de la oposición impulsó estos proyectos vinculados con jubilaciones, discapacidad
y la moratoria previsional. Sí, también habló Sergio Capozzi, que fue protagonista en la sesión, que dio su mirada de rechazo respecto del proyecto de la moratoria previsional y del aumento de los jubilados. Se refirió también al tema de los aportes de la seguridad social que hacen los trabajadores y que hacen los empleadores en una relación donde, bueno, las responsabilidades planteadas deben ser compartidas. Habló también con nuestros compañeros de plenario y este fue parte de su entrevista en estos días. El proyecto de ley que encabeza Unión por la Patria iba a tener los votos necesarios y así fue. O sea, una vez conseguido el quórum era evidente que ese iba a ser el proyecto. Nosotros teníamos solamente 22 firmas adhiriendo al nuestro, que era la segunda minoría. Pero no me sorprendió en eso. Lo que sí me sorprende es que volvamos a caer en la misma trampa de las moratorias. Las moratorias, de no haber existido, aquellos que hicieron los aportes durante 30 años estarían cobrando más de 1.200.000 pesos, estarían por encima del 82% móvil, estarían por encima de la canasta básica que necesita un jubilado. Pero bueno, cuando en el 2005 se tomó esa decisión de poner a las amas de casa en el sistema general, pasó esto. Y lo que tenemos, esta media sanción, no va al fondo de la cuestión, que es analizar, por ejemplo, las más de 220 regímenes de excepción que tenemos, que representan al 4% de la población que recibe beneficios previsionales, pero que por el otro lado se llevan de la masa jubilatoria más del 12%. Entonces, provincias a donde se jubilan con menos de 60 años, provincias que cobran un plus por zona desfavorable, pero que no tendrían que hacerlo porque ya durante su vida laboral cobraron ese plus, o sea que están cobrando el doble. Hay provincias a donde gana más un jubilado que un docente en actividad. Entonces, todo esto no está previsto, no lo estamos viendo, y tampoco estamos viendo qué pasa con las cajas transferidas, qué pasa hay que hacer una auditoría, no sabemos quién le debe a quién, y esencial para la Argentina es el déficit cero, porque si somos todos populistas y le decimos, sí, te vamos a dar el 8, el 10% de aumento, pero no decimos de dónde va a salir esa plata va a provocar más inflación. Muy bien, ahí estaba Sergio Capozzi, diputado del PRO de la provincia de Río Negro. Ahí también el tema de la situación de los jubilados, los pensionados en la República Argentina, un debate que lleva años. Sí, todas las épocas todos los gobiernos tienen una discusión al respecto. Uno de los impulsores de esta sesión convocante y también uno de los diputados opositores que están al mando de estas nuevas mayorías que venimos configurando entre diferentes bloques es el diputado Fernando Carvajal. Él es de la provincia de Formosa, es de la Unión Cívica Radical, del espacio que se llama Democracia por Siempre, que conduce Pablo Juliano, que está referenciado en Facundo Manes principalmente. Podríamos decir que en el Senado se replica esa identificación con Martín Lustó. También habló en estos días con nuestros compañeros y con nuestros colegas de Diputados TV. Hoy, justamente más temprano, vamos a repasar lo que decía el diputado Carvajal sobre la moratoria previsional que se aprobó. Este proyecto tiene establecido cuáles son las fuentes de financiamiento, por lo cual el presidente nuevamente, como en tantas otras cosas, miente cuando dice de que esto afecta el equilibrio fiscal. Sin duda que nosotros vamos a insistir en caso de que venga, y va a depender de cuánta plata invierte el gobierno en salir a comprar diputados y gobernadores para intentar impedir el veto. Tuvimos una triste experiencia la vez anterior, pero nosotros no nos resignamos y vamos, por supuesto, que en caso que se concrete el veto, vamos nuevamente a dar la pelea legislativa que corresponda. Y reitero, veremos nuevamente si hay este festival de tránsfugas y vendidos que tuvimos con la vez anterior o empezamos a recuperar un poco de la decencia política. Bueno, ahí estaba Fernando Carvajal anticipándose cuál es el panorama que podría haber en la Cámara de Diputados si llega el presidente a vetar y el Congreso a decidir si acepta o rechaza ese veto. Son varios ya los bloques que dijeron vamos a insistir si se rechaza y se veta esta ley. Vamos a insistir, lo dijo Pichetto, ahora lo dice Carvajal, son bloques que, son opositores al oficialismo. Tienen que tener los 2/3, que no es fácil. No lo tuvieron ni siquiera en la sanción del pasado miércoles.
Exacto. Bueno, pero Carvajal también habló de este tema, este nuevo tema que trae el Ejecutivo aquí al Congreso Nacional, el tema de inocencia fiscal para llevar adelante lo que es esta suerte de blanqueo que está planteando el gobierno de la Nación. Vamos a ver qué es lo que decía el diputado por Democracia para Siempre. Yo hice una primera lectura del proyecto porque nos acaba de llegar en realidad. Creo que hay varios aspectos. Hay uno primero que tiene que ver con el aumento considerable de todos los fondos para lo que tiene que ver delitos tributarios. Sí. En principio, con eso nosotros estaríamos de acuerdo. El sistema penal tributario tiene que estar reservado a los grandes evasores. Cuando baja mucho se termina masificando y lo cierto es que la justicia penal federal no está en condiciones ni siquiera de procesarlo y no es conveniente tampoco como decisión de política criminal, por lo cual es razonable reservar el sistema de administración de justicia penal en el caso de la evasión tributaria para los grandes evasores. Así que desde ahí lo del monto nos parece razonable, nosotros estaríamos dispuestos a discutir, después hay que hacer la lectura fina de cuáles son los importes en ese sentido. Aprovecho para decir que está pendiente y es urgente hacer lo mismo con los valores de los delitos de contrabando, porque hoy está entrando dentro de la justicia penal lo que son infracciones aduaneras, porque los valores han quedado absolutamente desactualizados como consecuencia de la inflación acumulada de Alberto Fernández y Javier Milei, que sigue siendo altísima. Bueno, ahí estaba Fernando Carvajal. Esta iniciativa está teniendo, ya el gobierno está buscando consensos desde la semana pasada con los gobernadores, anticipándole un poco y hasta firmando preacuerdos. Sí, ya firmó acuerdos con 14 provincias. Y además, hoy Menem habló por Radio Rivadavia y dijo, nosotros esperamos en 15 días poder, no antes de 15 días, aprobar la ley. Pero primero tenemos que buscar los acuerdos para tener el quórum y después los votos del proyecto. Yo creo que en este caso, con excepción de la coalición cívica, que siempre hace algunos planteos en este tema del control de los fondos, de la procedencia del control de los fondos, pero yo creo que van a tener a muchos gobernadores a favor de este proyecto. Que van a tener menos problemas que con el proyecto del Fondo Monetario Internacional, que estuvieron bien, que tuvieron una buena cantidad de votos, pero me parece que en el tema, especialmente la parte penal tributaria, porque parece irrisorio si nos ponemos a analizar la ley que tenemos en este momento, vos ya eras evasor con 1,5 millones. ¿Qué son 1,5 millones hoy? Nada de dinero, no es nada. No. Y lo quieren pasar a 100 millones. Capaz que el debate va a estar en cuánto es el monto por el cual se considera una evasión, un evasor simple. Porque el evasor agravado estaba en 15 millones, que tampoco es un gran monto. Estamos hablando de $15.000 prácticamente. Sí, pero no solamente son los montos los que se amplían, que en general, bueno, con las devaluaciones y con la inflación argentina hay que actualizarlos bastante cotidianamente o bastante asiduamente. Hay un capítulo que tiene que ver con una amnistía, ¿no? Tiene que ver con que no te van a perseguir. Digamos, ¿Qué significa eso? Que no te van a pedir que declares los orígenes de los fondos. No, exactamente, los orígenes de los fondos cuando vos tenés... Te va a haber un régimen simplificado de ganancias. Entonces, a vos te van a controlar ahí de acuerdo a tu facturación, pero no te van a analizar cuál es el movimiento de tu patrimonio. Ese es uno de los puntos. O sea que no se va a relacionar la ganancia, que es la facturación, con el patrimonio, que son los bienes que tiene una persona. Exactamente, que si vos lo aumentás no van a estar investigándote por qué lo aumentaste. Si fue producto de tu ganancia o por otra razón. O por otra razón. A vos te van a decir que te van a facturar, igual el régimen simplificado va a tener un monto tope anual de 10.000 millones, digamos, no va a ser un régimen simplificado que vos puedas de 1.000 millones, va a ser de 10.000 millones el tope para el cual vos podés entrar en ese régimen simplificado de ganancias. Ese es un punto importante de la ley. Y otro punto importante es que si suponete vos no presentaste la declaración jurada, te demoraste. Hoy, ¿qué te pasa? Te cobran 400 pesos de multa, ni un chocolate.
en este punto si el gobierno se pone duro. Si vos no presentás la declaración jurada en término y te demorás, vas a pagar una multa de entre 200.000 y 400.000 pesos. Ahí ya lo vas a pensar si no la presentás en término y forma. Claro. Ahora no tiene ninguna sanción, ningún impacto esa sanción. Y después tenés otro tema que si vos no presentás, digamos, ¿cuáles son los tiempos que va a tener el fisco para iniciarte una demanda y mantenerla en el tiempo? Hoy son 5 años. En 5 años tiene la FIP para si vos no presentaste tu declaración jurada en tiempo y no es consistente, tiene 5 años para hacerte una demanda y imputarte un delito, ¿no? Hoy esa prescripción, claro, esa prescripción va a pasar a 3 años. O sea, de 5 años de tiempo que tienen para investigar los organismos del Estado, de cómo es tu patrimonio y de cómo lo hiciste en definitiva, y cómo fue evolucionando, va a ser solo de 3 años. Y eso tiene que ver con la expectativa del gobierno vinculada al tiempo que lleva adelante, porque en octubre del 27 de elecciones puede cambiar el signo del gobierno. Sí, y aparte hay otro tema que me parece que es importante con respecto a este tema. Si la FIP detecta que hay anomalías, te va a intimar. Y te va a poner plazos para que vos puedas cumplir. Si vos cumpliste con la regularización de tus impuestos y pagaste y te pusiste al día y ya no debes nada, los intereses que te van a cobrar no van a ser del 100%, sino del 50%. Y no te va a perseguir penalmente si vos terminás cumpliendo con el pago de tus tributos. Está bien. Y en definitiva es lo que plantea el gobierno nacional, que es darle más libertad a los habitantes de la República Argentina, ¿no? En parte como objetivo que se plantean con esta iniciativa que, repetimos, empieza a tener consenso con los gobernadores. Sí. Exactamente. Ahora, ese consenso, vamos a ver cómo se traslada a este Congreso Nacional. Por eso es una modificación nacional de la ley penal tributaria, principalmente porque justamente hay distintos órganos dentro del sistema administrativo argentino que son entes de control y revisión. Están los entes nacionales como el ARCA, pero están los bancos también como organismos de denuncia de movimientos extraños, ¿no? Eso es lo que también se va a ajustar y se modifican los estándares. Antes había determinados estándares y umbrales para poder pagar o para poder ser vigiladas esos movimientos. Ahora eso se desregula un poco y se modifican esos estándares con mayor flexibilización, ¿no? Permitiendo que, por eso se requiere también de los organismos municipales y provinciales, que son los que detectan los movimientos, ¿no? Si vos no estás adherido a esta ley, no podés, vas a seguir denunciando cuando hay movimientos extraños en los bancos provinciales, en los organismos de recaudación provincial. Si la provincia de Buenos Aires no adhiere a esta ley, ahí se va a mantener los mismos controles que hay hasta ahora. Vamos a la pausa rápidamente. Fer, ¿te parece? Muy bien, adelante y quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados.
Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Último Muy bloque, bien. último día de la semana. Aquí en Pasos Perdidos, Fernando, pero decías, semana que viene con actividad. Semana que viene ya hay algunas comisiones ya que están programadas porque la actividad empieza también a plantearse en relación a lo que resolvió el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que resolvió ya en la madrugada del jueves? Bueno, convocar a la comisión investigadora por el caso Libra. Puso 2 fechas, una es el martes 10, la otra va a ser el miércoles ya 18 de junio para entrar en lo que tiene que ver con esta discusión respecto a si puede llegar a terminar de conformarse, digamos, la comisión en cuanto a la designación de sus autoridades. Algo que todavía lo tiene dividido. ¿Por qué? Porque hay 14 diputados que están por un lado y 14 por el otro. Claro, la composición de la resolución que decide la composición de la Cámara tuvo, bueno, hay una discusión política en caliente, podríamos decir, en el momento del recinto, donde, bueno, justamente se impuso la definición de que sean no solamente bloques, sino interbloques. Y modificó la estructura de forma tal que ingresaron muchos más diputados de los que se esperaba que, bueno, no están tan de acuerdo con el desarrollo de esta comisión investigadora. Así que se generó un empate. Es poco común que haya comisiones pares en la Cámara de Diputados, se buscan que sean números impares justamente para que eso no suceda, y ahora lo llevan al recinto, estuvieron 2 horas discutiendo y no se pusieron de acuerdo. Así que martes 10 a las 16 horas es la tercera comisión de ese día. Por ahora puede que se reconfigure un poco la agenda en las próximas semanas con esto que nos decía Silvia, por ahí en las próximas horas se incorporan también la comisión de presupuesto, porque es muy posible, hasta ahora está previsto martes 10, 12:30 del mediodía, legislación del trabajo, estaba citada para ayer. Claro, se suspendió. Con el proyecto de reducción de jornada laboral acordada en paritarias y con las empresas. Un proyecto moderado, se puede decir, como para las empresas y para los gremios. Esta citación estaba prevista para el jueves, pero como la sesión se estiró como hasta las 2:30, 3 de la mañana, se suspendió y se convoca para el martes 10, entonces 12:30. Ahí está previsto muchos invitados. Sí, hay una lista larga de invitados que están definiendo varios proyectos. Bueno, todo eso va a estar sucediendo primero. Después a las 14, como decía, intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, también con distintos invitados sobre la marina mercante. Bueno, y nos vamos rápidamente o nos quedamos, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Diputado Carlos Heller, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alba, Silvia Rascher, Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, un poco con esta novedad, anuncios que hizo ayer el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Esper, el envío por parte del Ejecutivo de este proyecto. Algunos señalan una suerte de blanqueo que entran a discutir ustedes próximamente, una vez que se definan a qué comisión o a qué comisiones pueden llegar a ir. ¿Qué primera impresión tiene, Carlos, si pudo tomar contacto ya con la iniciativa? Sí, a ver, la primera impresión que tengo es que para este tema no vamos a tener que emplazar a la Comisión de Presupuesto como tuvimos que hacer en el último tiempo para cada uno de los temas que aspiramos que se traten, como son los que logramos darle media sanción el otro día. La segunda cuestión que también me llama la atención es que el anuncio de un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo lo haga un representante del Poder Judicial, del Poder Legislativo, perdón. Es una cosa, por lo menos, rara, extraña. Lo tercero que diría es que con el proyecto me encontré anoche a última hora y es larguísimo, está lleno de cambios en la legislación penal, modifícase el artículo tal, modifícase el artículo tal, que tengo a la gente mía trabajando en revisar eso, y en cuanto a dar opiniones quiero ser prudente porque son
contenidos que hay que ver con mucho detalle. Pero la intención está clara. La intención está dicha por el presidente, está reiterada infinidad de veces. El presidente cree que hay héroes que evaden y, digamos, gente poco despierta que termina en las garras del Estado asesino. Y entonces yo creo que podríamos rebautizar este proyecto como premiando a los héroes, algo así, proyecto de premiación para los héroes, que es lo que me parece que es el contenido de fondo que contiene este proyecto. Después los detalles los vamos a ir viendo y vamos a tener muchísimo tiempo para ir sobre ello, pero fíjense que de las cosas que se nos han explicado, por ejemplo, se nos ha explicado que el ARCA no va a ir más sobre la evolución patrimonial de los contribuyentes. Y yo decía hace un rato, hablando con un colega de ustedes, con una colega de ustedes en este caso, que hay un dicho que dice que la riqueza es como la gordura, difícil de ocultar. Y en general es difícil de ocultar porque se exterioriza patrimonialmente. Dejar de verificar las variaciones patrimoniales que tienen los sujetos alcanzados impositivamente no parece la mejor manera de controlar, ¿no es cierto? Y decir que solo se va a controlar sobre la base de la estimación de sus ingresos y sus gastos declarados, no parece una forma muy eficaz de controlar. Y creo que no sucede así en ningún lado. Nadie deja de costado la evaluación patrimonial, porque justamente ese es el problema. Pero fíjate, los escribanos no van a tener que explicar más qué escrituras hacen. La gente va a poder comprar, la gente que tenga los recursos, porque esta cosa de decir también la gente como una generalidad es parte de la batalla cultural, porque parece que toda la gente tiene dólares, toda la gente... A eso iba a preguntarle, diputado, ¿para quién cree que está pensado este proyecto? Porque hay distintas dimensiones, también se actualizan umbrales para las declaraciones, se modifican cosas vinculadas al impuesto a las ganancias, a las multas, ¿hacia quién, qué universo, digamos, está orientado? Acabas de describir el universo. Acabas de describir el universo, Alma. El universo es ese, el de los que tienen lo que evadir, porque los que no tienen lo que evadir están fuera. Fíjate que se estarían cambiando algunas figuras de lo que se llama evasión simple, no de evasión, o ¿cómo es el término exacto? Evasión simple y evasión compleja. La evasión simple, que actualmente tiene un piso de 1,5 millones de pesos, se eleva a 100. Y la agravada pasa de 15 a 1.000. Entonces, con ese dato ya tenés claro a quién van a controlar. Pero una consulta. Por abajo... Dígame. Sí, perdón. No, escucho. Una consulta, pero los montos no estaban muy bajos para considerar que una persona había evadido en la actualidad. ¿No habría que modificar esos montos? Yo acabo de escribir en una nota del fin de semana que seguramente son montos que deberían actualizarse, pero me parece que llevarlos de esa manera, insisto, de 15 a 1.000 millones, parece una actualización un poco exagerada, ¿no? Claro. Carlos... Digo, porque si hubieran dicho que lo llevan de 15 a 100, podríamos estar discutiendo, pero 15 a 1.000, 1.000 millones. ¿Quién tiene más de 1.000 millones? ¿Cuánta gente? ¿Para cuánta gente es esto? Pensémoslo en términos reales cuando estamos hablando, porque si no lo hacemos abstracto.
¿quiénes tienen más de 1.000 millones o operan por más de 1.000 millones? ¿Cuántos? Diputado, ¿tiene algún costo fiscal este proyecto? Quiero decir, si se modifican las estructuras también en términos de la investigación que puede hacer el ARCA o la, bueno, la declaración de los bienes, ¿tiene algún impacto fiscal o no tiene ningún tipo de impacto para el fisco todo este cambio que se produce? ¿Cómo no va a tener? Y si no, ¿qué sentido tendría? Pero vuelvo, esto nos lleva a un tema de fondo. El tema de fondo, parte de lo que yo traté de decir el otro día en el debate parlamentario, es que el presidente nos dice, tal vez siendo el más sincero de los miembros de todo el gobierno actual, que su objetivo es que no haya Estado. Él no se define como un liberal, él se define como un anarcocapitalista. Es decir, alguien que quiere una sociedad sin Estado. Y nos dice, si uno repasa sus entrevistas, las cosas que ha dicho cuando era diputado, las cosas que ha dicho en campaña electoral, nos ha dicho que aquello que no es negocio es porque no es necesario. Y que si es negocio va a haber alguien del mercado que va a estar interesado en hacerlo y por lo tanto no hace falta el Estado. Y nos ha dicho con esas palabras que la mejor educación es la que se paga y la mejor salud es la que se paga. Es decir, que claramente el presidente nos dice que en la medida que la relación de fuerza se lo permita, su objetivo es que todo quede en manos de privados, incluida la seguridad y las cárceles. Y no digo nada del otro mundo. En Estados Unidos esto es absolutamente, lo vemos en las películas, en las series, las cárceles privadas son una cosa absolutamente normal y los presos trabajando en las cárceles privadas para las empresas de los dueños de las cárceles y demás, son cosas que las hemos visto, insisto, a través de la cinematografía y de la serie. Por lo tanto, el modelo al que se va es a ese. Ahora, en ese modelo hay que entender que si bajan los ingresos fiscales y se mantiene el objetivo del equilibrio fiscal teórico, y ahora explico por qué digo teórico, van a seguir recortando el gasto. Digo teórico porque según un propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, al que ustedes deben haber tenido acceso, por ejemplo, si en el 2024 toda la parte de deuda que se canceló con deuda de mayor monto sin pasar por la cuenta de resultados hubiera sucedido, no hubiera habido el superávit fiscal que hubo, hubiera habido déficit fiscal. Es decir, y este año, en lo que va del año, eso se ha incrementado. Es decir, deuda que se cancela con deuda más grande, pero que no pasa por el devengamiento de intereses, no pasa por la cuenta de resultados. Y entonces ahí también hay una ficción. Porque si no, la pregunta que habría que hacerse, si hay equilibrio fiscal, ¿por qué crece la deuda? Porque es elemental, esa de claro, es una grado. relación proporcional. Sí, porque nos dijeron, el propio presidente lo ha dicho todo el tiempo, que el problema del endeudamiento del Estado es producto del déficit fiscal. Ahora, si no hay más déficit fiscal, si tenemos superávit fiscal, ¿por qué sigue creciendo la deuda? ¿Y quién se va a hacer cargo de esa deuda que crece cada vez más en una economía que se achica y en un Producto Bruto que se achica? O incluso, bueno, en ingresos fiscales que se achican. ¿Con qué se va a pagar? Porque acá cada vez que hay un problema dice, hay un banco que está dispuesto a darle un repo, se está tratando una ampliación de tal crédito. Ahora, muchachos, algún día hay que pagarlo los créditos. Claro, exacto. Y si solo se van refinanciando y si además se hacen contabilidades creativas como esta de no hacer pasar por la cuenta de resultados los intereses, bueno, eso sirve para hacerle presentaciones al fondo que mira con un ojo solo y con buena onda y entonces se hace el distraído y no se da cuenta de esto que yo estoy explicando y que es tan obvio
para ver si le pueden dar una aprobación, que además la tuvieron que postergar porque no están cumpliendo con las metas establecidas de incremento de las reservas, que a esta altura ya deberían haber sucedido porque estamos en plena liquidación de la cosecha gruesa, etcétera, etcétera. Claro. Pero lo que pasa es que se van produciendo fenómenos. Por ejemplo, los gastos de turismo en el exterior son más que los ingresos que genera Vaca Muerta. Se desequilibra la balanza. Y claro, porque antes teníamos superávit de balanza comercial y ahora estamos casi llegando a cero y vamos rumbo a que si esto sigue así, si se siguen abriendo importaciones, si sigue en una economía de tipo de cambio atrasado que facilita, y es lógico porque yo no le hago acusaciones a las personas, porque si uno tiene la opción de que es más barato ir a veranear a los Alpes que a Bariloche, probablemente, aunque sea para conocer, elija los Alpes. Claro, seguro. Ahora... y no es para reprochárselo al que elige los Alpes, hay que reprochárselo al que permite que exista esa opción. Ahora, Carlos, con este panorama, este último panorama que usted está planteando, ahí lo enlazo con un proyecto que usted está trabajando, no sé si ya lo presentó, de emergencia para las pymes. No solo lo presenté, sino que ya obtuvo dictamen. A ver. El día miércoles, previo a la sesión, tuvimos reunión de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa y se firmó el dictamen de ese proyecto. Hubo un trabajo muy bueno de unificación de diversos proyectos que tenían cosas parciales que estaban en el proyecto que... Ustedes dicen mío y yo tengo el origen de la autoría, pero es un proyecto que hemos firmado más de 20 diputados del espacio Unión por la Patria, y que el otro día logramos resumir y acordar con otros 4 o 5 anteproyectos que había allí de cuestiones parciales que hacían a problemas de las pymes, y hemos logrado un dictamen que tuvo las 16 firmas para ser considerado dictamen de mayoría, así que ahora tendremos que pelear para que el presidente de la Comisión de Presupuestos, que es una de las comisiones que tiene Giro, convoque pronto para que podamos tratarlo ahí también. Pero ya tiene dictamen de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa ese proyecto. Gracias, diputado Heller, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Seguramente lo vamos a volver a llamar cuando empiece la discusión más a fondo para conocer los detalles una vez que haya podido analizarlo en profundidad. Gracias y bueno, nos vemos. Ahora nos vemos por las cámaras, pero también nos vemos personalmente porque ustedes están ahí siempre. El miércoles nos cruzamos. El miércoles pasado nos cruzamos también en la sesión. El miércoles nos cruzamos, efectivamente. Un saludo y que descanse. Un abrazo, que les vaya bien. Chao, gracias. Bueno, así están los diputados, con su equipo, marcando todo porque es complejo el proyecto, tiene muchas dimensiones. Ayer ingresó tarde-noche, ¿no? O sea que... Hay que estudiarlo, dice reforma el artículo tal, el artículo tal. Hay que traducirlo. Hay que traducirlo. Exactamente, y después proponer sobre eso, ¿no? Sí. Qué modificaciones se pueden hacer y tener en cuenta los compromisos internacionales, porque algo que también se habla respecto a esto tiene que ver con las reglas del Gafi, tiene que ver con los acuerdos que se tienen con los organismos de control, porque por el tema del no control del aumento del patrimonio. Exactamente, porque parte de los acuerdos que ha firmado Argentina tiene que ver con una estrategia global para morigerar la capacidad de evasión y de lavado de dinero que tienen las actividades criminales, ¿no? Entonces, la ruta del dinero a las actividades criminales buscan que los estados se comprometan a tener alertas tempranas, ¿no? Para que algún movimiento extraño... Por eso me parece que alguna modificación va a tener referente no al monto de la evasión, sino al control del aumento del patrimonio. Claro, ese va a ser uno de los ejes, ¿no? Sí. El tema de la transparencia también, porque parecería como que puede dejar el proyecto, así como está, la transparencia de lado. Exactamente. ¿No? Entonces ahí hay otros sectores que le van a poner foco y eje. Y además porque también sobre el patrimonio hay un gravamen, ¿no? Y sobre eso es que también después la recaudación tiene su impacto. Por eso le preguntábamos a Heller sobre el impacto fiscal. Todos los proyectos que buscan modificar algunos estándares
con respecto a lo patrimonial, Sí. tienen un impacto fiscal. Se deja de recaudar aparte, o se puede propiciar con con los eso- blanqueos de la recaudación Sí, mayor. Y al tener un sistema simplificado de ganancias, también se va a cobrar menos ganancias sobre los patrimonios altos. Y eso tiene que ver con la coparticipación. Claro. Exactamente. Por Bueno. eso la relación con los gobernadores y qué van a solicitar los gobernadores para poner a sus diputados y sobre todo a sus senadores, ¿no? Porque Sí. esto tiene dos instancias. Por eso mi duda era hoy si se aprueba con mayoría calificada. Y ahora ¿Por me qué parece sería? que sí, porque si modifica coparticipación es mayoría. Claro, y hay que ver cuál es el documento que finalmente firmaron los gobernadores Ujú. respecto a el tema de esta iniciativa. Si es el borrador de la iniciativa, si es parte del texto de la iniciativa o los gobernadores también se están desayunando sobre partes o artículos Me de parece este que proyecto sí. de ley. Porque lo que firmaron son convenios para el tema del uso de los dólares no registrados. Exacto. Y ahí el tema de ganancias, más de una provincia Va a poner... está diciendo, pero esto no es lo que conversamos el jueves en Casa Rosada. Exactamente, me parece que ahí va a haber, en el tema de coparticipación va a haber un debate. Siempre es un debate de lo que tiene que ver con los impuestos y a quienes también el universo de personas que se van a ver afectadas con estas modificaciones, ¿no? A quiénes Exactamente. impacta, porque, Claro. bueno, con lo que se discutió esta semana respecto a discapacidad, había un número Sí. determinado de gente y había un volumen de dinero que se requería para eso. Con el tema de jubilados también hay 6 millones de personas de la Seguridad Social que están dentro de las jubilaciones. Bueno, también ahí hay algún universo. Bueno, cuando se habla de modificación jornada de trabajo, hay un universo. Con esto también va a haber un universo, Claro. seguro va a ser más difícil de terminar, pero la discusión va a ir también sobre a quiénes beneficia Claro, y en el- cuánto afecta la recaudación que afecta a todo el pueblo. Sí, porque en el caso de jubilaciones es más los recursos nacionales. En Claro. este caso son los recursos de las provincias. Exacto. Exactamente. Bueno, Fer, llegamos al final del programa. Agradecemos es. a Silvia por otra jornada aquí, trayéndonos información súper clara y compartiéndonos también todas las novedades del nuevo proyecto. Así que muchas gracias, nos vemos el viernes. El viernes voy a estar acá presente con ustedes compartiendo esta hora y media, que es un gusto hacerlo. Feliz Día del Periodista para todos. Feliz día para Gracias, ti, feliz día para todos Lo los mismo, colegas, también para exacto. vos, Fer, Gracias, que sos además una igualmente. institución en el periodismo Pero qué grande. político. Y nos volvemos a encontrar el lunes. El lunes nos estamos reencontrando. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.